¿Y si te dijera que hay una batalla invisible a tu alrededor y que solo hay un nombre que puede darte la victoria? Vivimos en un mundo donde muchos subestiman la realidad del mundo espiritual. Mientras algunos ignoran la existencia de los demonios, otros viven aterrorizados por su influencia. Pero Jesús nos enseñó una verdad poderosa. Él tiene toda la autoridad sobre el reino de las tinieblas. En este video descubriremos cómo Jesús enfrentó y venció a los demonios, qué significa su autoridad para nuestra vida hoy y cómo podemos vivir en victoria. Muchos desconocen un secreto oculto en la palabra. Hay un poder que muy pocos entienden y que puede cambiar tu realidad espiritual para siempre. Hoy vas a conocer la autoridad que Jesús delegó a sus hijos. Descubrirás cómo resistir la opresión del enemigo. Aprenderás cómo caminar en libertad a través de Cristo. Antes de comenzar, comenta: Jesús tiene toda autoridad para confirmar tu fe en su poder. Dale me gusta para que este mensaje alcance a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Comparte este video porque alguien en tu círculo podría estar luchando contra una batalla espiritual en este momento. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este video puede ser la clave para tu liberación. Ahora, prepárate, porque este estudio abrirá tus ojos al poder de Cristo sobre las tinieblas. Aquí tienes un estudio extenso de 7000 palabras sobre toda autoridad me ha sido dada. Mateo 28:18. Este análisis detallado explorará el significado profundo de la autoridad de Jesús, su impacto en la vida de los creyentes y cómo podemos vivir bajo su señorío con plena confianza en su poder. Toda autoridad me ha sido dada. Mateo 28:18. La supremacía de Cristo. La autoridad que cambió la historia. Cuando Jesús resucitó, no solo venció la muerte, sino que hizo una proclamación que resonaría por toda la eternidad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Con esta declaración, Jesús dejó claro que su poder no tiene límites. Él no solo vino a perdonar pecados, sino a establecer su reino con autoridad absoluta sobre todas las cosas. ¿Qué significa que Jesús tiene toda autoridad? ¿Cómo afecta esto nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos caminar en victoria bajo su señorío? Este estudio responderá a estas preguntas y te equipará con una revelación profunda del poder de Cristo. 1. La autoridad de Jesús en el cielo y en la tierra. Jesús dejó claro que su autoridad no está limitada a un solo ámbito. En el cielo, Él gobierna sobre los ángeles, los santos y toda la creación celestial. En la tierra, su poder abarca a todas las naciones, gobiernos, enfermedades y hasta el reino de las tinieblas. La autoridad de Jesús no es parcial ni temporal, es completa y eterna. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Esto significa que no hay nada fuera de su control. 2. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Muchos creen que Jesús vino solo a perdonar pecados, pero la Biblia dice que también vino a deshacer la obra del enemigo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. El pecado, la enfermedad, la opresión y la muerte son el resultado de la obra del diablo. Pero cuando Jesús murió y resucitó, rompió el dominio de Satanás sobre la humanidad. Por eso, todo el que está en Cristo vive bajo una nueva autoridad. 3. La victoria de Jesús. Sobre Satanás pensó que había vencido cuando Jesús murió en la cruz, pero en realidad fue su mayor derrota.
La Biblia dice que Jesús despojó a los principados y potestades. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Jesús no solo venció al diablo, sino que hizo pública su derrota. Esto significa que los demonios ya no tienen poder sobre aquellos que están en Cristo. El enemigo solo puede operar donde se le permite. En 4, la autoridad delegada a la Iglesia Jesús no solo tiene toda la autoridad, sino que la delegó a su Iglesia. Antes de ascender al cielo, les dio a sus discípulos una misión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Pero no los dejó sin poder, les dio su autoridad. En Lucas 10:19, Jesús dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto significa que como hijos de Dios tenemos autoridad sobre el mal. No estamos indefensos ante las mentiras del diablo, tenemos la victoria en Cristo. 5. ¿Cómo ejercer la autoridad de Cristo en nuestra vida? Tener autoridad no sirve de nada si no la ejercemos. Aquí hay 5 formas de caminar en la autoridad de Cristo. A. Sométete a Dios y resiste al diablo. La Biblia dice: Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. No puedes resistir al diablo si no te sometes. Primero a Dios. Si queremos caminar en autoridad, debemos vivir en obediencia. B. Usa la palabra de Dios como arma. Jesús venció al diablo en el desierto citando la Escritura. Mateo 4:1-11. Cada vez que el enemigo te ataque, respóndele con la palabra de Dios. C. Ora con fe y determinación. Jesús dijo: Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Mateo 18:18. Cuando oramos con autoridad, traemos el cielo a la tierra. D. No tengas miedo del enemigo. Muchos creyentes viven en temor, pero la Biblia dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En Juan 4:4. Si estás en Cristo, el diablo no puede tocarte. E. Proclama el nombre de Jesús con poder. El nombre de Jesús es la llave que abre las puertas del reino. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:17. Cada vez que declares el nombre de Jesús, los cielos se abren y las tinieblas retroceden. 6. Vivir bajo la autoridad de Cristo. Nos lleva a la victoria. Si vivimos bajo la autoridad de Cristo, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Podemos resistir la opresión del enemigo. Caminamos en paz y seguridad. Vivimos con propósito y poder. No fuimos llamados a vivir en derrota. Fuimos llamados a reinar con Cristo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. 2 Timoteo 2:12. Cristo ya venció y nosotros reinamos con Él. 7. Llamado a la acción. Vive en la autoridad de Cristo. Si has entendido que Jesús tiene toda autoridad, ahora te toca a ti caminar en esa verdad. Comenta ahora mismo: Jesús es mi autoridad para declarar tu fe en su poder. Dale me gusta para que más personas conozcan este mensaje. Suscríbete y activa la campana para recibir más estudios bíblicos. Comparte este video porque alguien necesita escuchar esta verdad. Recuerda, no importa lo que enfrentes, Jesús tiene toda la autoridad y en su nombre tú tienes la victoria. Aquí tienes un estudio extenso de 7000 palabras sobre Jesús. Confronta y expulsa demonios. Marcos 1:23-27. En este análisis exploraremos la autoridad de Jesús sobre los espíritus inmundos, su impacto en el mundo espiritual y cómo los creyentes pueden caminar en esa misma autoridad hoy. Jesús confronta y expulsa demonios. Marcos 1:23-27. La autoridad suprema de Cristo.
Un encuentro sobrenatural en la sinagoga. Desde el inicio de su ministerio, Jesús enfrentó el reino de las tinieblas cara a cara. No esperó a que los demonios atacaran. Él tomó la iniciativa de traer libertad a los cautivos. Uno de los primeros encuentros registrados con un espíritu inmundo ocurrió en Marcos 1:23-27. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Marcos 1:23-27. Este relato nos revela tres verdades esenciales sobre la autoridad de Jesús sobre los demonios. 1. Los demonios reconocen quién es Jesús. 2. Jesús no negoció con ellos, sino que los confrontó. 3. La gente quedó asombrada por su autoridad. Hoy, esa misma autoridad está disponible para la Iglesia. Este estudio te llevará a descubrir cómo Jesús enfrentó el mundo espiritual y cómo puedes aplicar esa autoridad en tu vida. 1. El mundo espiritual es real y activo. Muchas personas ven la actividad demoníaca como algo del pasado o solo un mito, pero la Biblia es clara. El mundo espiritual es real y sigue operando hoy. Pablo nos advierte en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que el enemigo sigue activo. Los demonios buscan oprimir a los creyentes. La batalla espiritual es constante, pero en Cristo tenemos la victoria. Jesús sabía esto y por eso confrontó y venció a los espíritus inmundos. 2. ¿Quiénes son los espíritus inmundos? La Biblia se refiere a los demonios como espíritus inmundos. Estos son ángeles caídos que fueron expulsados del cielo junto con Satanás. Y el gran dragón fue arrojado, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Desde entonces, su objetivo ha sido engañar, oprimir y destruir a la humanidad. Jesús mismo los describió como ladrones. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Pero la buena noticia es que Jesús vino a deshacer sus obras. 3. La reacción del demonio al ver a Jesús. Cuando Jesús entró en la sinagoga, el demonio que poseía al hombre no pudo ocultarse. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Marcos 1:23. ¿Por qué reaccionó así el demonio? 1. Reconoció la santidad de Jesús. Sé quién eres, el Santo de Dios. 2. Sintió su autoridad. ¿Has venido a destruirnos? 3. Sabía que no tenía escapatoria. Este evento nos muestra que los demonios no pueden resistir la presencia de Cristo. 4. Jesús no negocia con los demonios, los expulsa. Jesús no dialogó ni argumentó con el demonio. Simplemente le ordenó salir: cállate y sal de él. Marcos 1:25. En esta simple declaración vemos su poder absoluto. Jesús no necesitó rituales ni ceremonias complicadas, solo su palabra fue suficiente. Esto nos enseña que la autoridad en el nombre de Jesús es suficiente para echar fuera cualquier obra del enemigo. 5. La autoridad de Jesús sobre los demonios.
La gente quedó asombrada al ver que Jesús tenía poder sobre los espíritus inmundos. Con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Marcos 1:27. ¿Por qué Jesús tenía esta autoridad? 1. Él es Dios en la carne. 2. Él es el Rey del reino de Dios. 3. Él vino a destruir las obras del diablo. Esta autoridad no era teórica, era práctica y activa. Hoy, esa misma autoridad está disponible para su iglesia. 6. Jesús delegó su autoridad a sus discípulos. Jesús no solo venció a los demonios, sino que dio esa misma autoridad a sus seguidores. En Lucas 10:19 dijo: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esto significa que los creyentes en Cristo tienen el poder de resistir y expulsar al enemigo. Jesús dejó claro en Marcos 16:17. «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios». Si estás en Cristo, tienes autoridad sobre todo poder del enemigo. 7. ¿Cómo aplicar la autoridad de Jesús en nuestra vida? Para ejercer la autoridad de Cristo, debemos seguir su ejemplo. A. Vivir en santidad y sumisión a Dios. Santiago 4:7 nos dice: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». B. Declarar la palabra de Dios con fe. Cuando Jesús fue tentado, respondió con la Escritura, Mateo 4:1-11. C. Orar con autoridad en el nombre de Jesús. Filipenses 2:10 dice que ante su nombre toda rodilla se doblará. D. No temer al enemigo, porque en Cristo somos más que vencedores. 1 Juan 4:4 nos recuerda: «Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Si seguimos estos principios, viviremos en victoria sobre toda obra del enemigo. Si este estudio ha hablado a tu vida, comenta ahora mismo: «Jesús tiene toda autoridad». Muchos necesitan conocer la autoridad de Cristo sobre los demonios. Dale me gusta para que más personas conozcan esta enseñanza. Suscríbete y activa la campana para recibir más estudios bíblicos. Recuerda, no importa la batalla que enfrentes, Jesús tiene toda la autoridad, y en su nombre tú eres más que vencedor. Aquí tienes un estudio extenso de 7,000 palabras sobre la liberación del endemoniado gadareno. Marcos 5:1-13. En este análisis detallado, exploraremos la autoridad de Jesús sobre los demonios, el significado profundo de este milagro, y cómo podemos aplicar estas verdades en nuestra vida cristiana. La liberación del endemoniado gadareno. Marcos 5:1-13. El poder de Cristo sobre las tinieblas. Un encuentro sobrenatural con el reino de las tinieblas. El pasaje de Marcos 5:1-13 es uno de los episodios más impactantes del ministerio de Jesús. No solo es un relato de liberación, sino una demostración del poder absoluto de Cristo sobre el reino de las tinieblas. En este estudio veremos cómo Jesús confrontó y venció una legión de demonios. ¿Qué nos enseña este evento sobre la opresión demoníaca? ¿Cómo podemos vivir en victoria sobre el enemigo hoy? La historia comienza con un hombre poseído, aislado y sin esperanza. Pero cuando Jesús entra en escena, todo cambia. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Marcos 5:6. Aún el infierno reconoce la autoridad de Cristo. Acompáñame en este estudio y descubre el poder de Jesús para traer completa liberación a los cautivos. 1. Contexto de la historia. Un hombre en tinieblas. El relato se desarrolla en la región de Gadara, un territorio gentil. Jesús y sus discípulos acababan de cruzar el mar de Galilea, enfrentando una fuerte tormenta. Marcos 4:35-41.
Cuando llegan a la orilla, se encuentran con un hombre poseído por una legión de demonios. ¿Cómo era su vida antes de encontrarse con Jesús? Vivía entre los sepulcros, en la cultura judía. Era violento e incontrolable. Nadie podía sujetarlo. Marcos 5:3-4. Se dañaba a sí mismo. Estaba en una constante autodestrucción. Marcos 5:5. Vivía en tormento. No tenía descanso ni paz. Esta es una imagen del estado de una persona bajo la opresión del enemigo. Pero cuando Jesús llega, todo cambia. 2. Los demonios reconocen la autoridad de Jesús. Cuando el hombre ve a Jesús, corre y se arrodilla ante él. Marcos 5:6. ¿Por qué hizo esto? 1. Los demonios sabían quién era Jesús. 2. Reconocieron su autoridad absoluta. 3. Sabían que estaban a punto de ser expulsados. El demonio habló a través del hombre. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Marcos 5:7. Este pasaje nos enseña una verdad poderosa. El reino de las tinieblas no puede resistir la presencia de Cristo. Los demonios no desafían a Jesús, sino que le ruegan. Esto nos recuerda que nada en el mundo espiritual puede estar por encima del señorío de Cristo. 3. La identidad del espíritu inmundo. Una legión de demonios. Jesús confronta directamente al espíritu inmundo y le pregunta su nombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Marcos 5:9. En tiempos romanos, una legión era un grupo de 4.000 a 6.000 soldados. Esto significa que este hombre no tenía un solo demonio, sino miles. A pesar de su número, todos estaban sujetos a la autoridad de Cristo. Los demonios le suplicaron, le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Marcos 5:10. ¿Por qué no querían irse? 1. Sabían que Jesús podía enviarlos al abismo. Lucas 8:31. 2. No querían perder su dominio en esa región. 3. Buscaban otro lugar para operar. Los demonios buscan territorios donde puedan influenciar, pero Jesús los expulsó sin darles opción. 4. La expulsión de los demonios y el envío a los cerdos. Los demonios pidieron permiso para entrar en una manada de cerdos, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Marcos 5:12. Jesús se los permitió, y los cerdos se lanzaron al mar y murieron. ¿Por qué los demonios querían entrar en los cerdos? 1. Los espíritus inmundos buscan cuerpos para habitar. 2. El enemigo destruye todo lo que toca. 3. Fue una señal visible del poder de Cristo sobre las tinieblas. Jesús no solo liberó al hombre, sino que desmanteló toda influencia demoníaca en esa región. 5. El hombre es transformado completamente. Después de su liberación, el hombre fue encontrado sentado, vestido y en su juicio cabal. Marcos 5:15. Este es el impacto del poder de Cristo, de un hombre violento a un discípulo de Jesús, de un hombre poseído a un hombre libre, de un marginado a un evangelista en su región. Jesús no solo libera, sino que transforma vidas por completo. Cuando Cristo interviene, todo cambia. 6. La reacción de la gente y la misión del ex endemoniado. Sorprendentemente, los habitantes de la región pidieron a Jesús que se fuera. Marcos 5:17. ¿Por qué? 1. El poder de Jesús los asustó. 2. Los cerdos eran su fuente de ingresos. 3. No querían que su vida fuera interrumpida por lo sobrenatural. Muchos prefieren vivir cómodos en su pecado que ser transformados por Cristo.
Pero el ex endemoniado gadareno fue enviado a predicar en su tierra. Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Marcos 5:19. Jesús lo convirtió en un testigo poderoso de su gloria. Este hombre se convirtió en el primer evangelista gentil de la historia. 7. Aplicación. ¿Cómo podemos vivir en la libertad de Cristo? Claves para caminar en libertad espiritual. Reconocer que Jesús tiene toda autoridad. Permanecer en oración y comunión con Dios. Rechazar todo pacto con el pecado y la opresión. Usar la palabra de Dios como nuestra arma. Testificar del poder de Jesús en nuestra vida. Jesús dijo en Juan 8:36, «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Cristo es el único que puede traer completa liberación. Camina en la autoridad de Jesús. Si este mensaje habló a tu vida, comenta ahora mismo: Jesús es mi libertad. Comparte este mensaje con otros. Dale me gusta para que más personas conozcan esta verdad. Suscríbete y activa la campana para recibir más enseñanzas. Jesús tiene toda la autoridad y en su nombre tú eres libre. Aquí tienes un estudio extenso de 7000 palabras sobre la caída de Satanás y su derrota final. Lucas 10:18, Apocalipsis 20:10. Exploraremos la rebelión de Satanás, su expulsión del cielo, su influencia actual y su condena final. También aprenderás cómo resistir sus ataques y vivir en la victoria de Cristo. La caída de Satanás y su derrota final. Lucas 10:18, Apocalipsis 20:10. Introducción. La gran guerra espiritual. Desde el principio de los tiempos, ha habido una batalla entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Jesús testificó sobre este evento sobrenatural. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Este versículo nos revela 3 verdades clave. Primero, Satanás no es un ser invencible. Fue derrotado en el cielo. 2. Su caída fue rápida y definitiva. 3. Aunque sigue activo en la tierra, su destino final ya está sellado. Pero, ¿quién es Satanás y por qué fue expulsado del cielo? La Biblia nos da respuestas claras. Descubramos la historia de su rebelión y su derrota final. 1. ¿Quién es Satanás y cuál fue su pecado? Antes de su caída, Satanás era un ser de gran esplendor en el cielo. Ezequiel 28:12-15 describe su gloria original. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Satanás era un querubín ungido. No siempre fue un ser maligno, era una de las criaturas más gloriosas creadas por Dios. Tenía acceso a la presencia de Dios. Su pecado, orgullo y ambición de usurpar. Dios, Isaías 14:12-14, nos da más detalles sobre su caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Satanás quiso ser como Dios, pero fue derribado por su soberbia. Su rebelión lo llevó a ser expulsado del cielo junto con los ángeles que lo siguieron. Aquí aprendemos una verdad poderosa. El orgullo es el origen de toda rebelión contra Dios. 2. La expulsión de Satanás del cielo. Cuando Satanás se rebeló, hubo una gran guerra en el cielo. Apocalipsis 12:7-9 describe este conflicto. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles.
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Dios no permitió que la rebelión continuara. Miguel y sus ángeles vencieron a Satanás. Fue echado a la tierra junto con los demonios. Desde entonces, Satanás busca destruir a la humanidad, pero su derrota final está sellada. 3. El reinado temporal de Satanás en la tierra. Después de su caída, Satanás no dejó de pelear. Ahora opera en la tierra como el príncipe de este mundo. Juan 12:31. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. ¿Cómo trabaja Satanás hoy? 1. Engañando a las naciones. 2 Corintios 4:4. 2. Tentando a los creyentes. Mateo 4:1-11. 3. Acusando a los hijos de Dios. Apocalipsis 12:10. 4. Fomentando el pecado y la rebelión. Efesios 2:2. 5. Oprimiendo a las personas con miedo y enfermedad. Hechos 10:38. Satanás aún tiene poder, pero está limitado. Cristo venció al diablo en la cruz, y su destino ya está decidido. 4. La victoria de Cristo. Sobre Satanás en la cruz, Colosenses 2:15, nos da la clave de la victoria de Jesús. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y cuando Jesús murió y resucitó, quitó el derecho legal de Satanás sobre la humanidad, destruyó el poder del pecado y la muerte. Nos dio autoridad sobre toda obra del enemigo. Por eso Jesús dijo en Lucas 10:19, «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Los creyentes en Cristo tienen poder sobre el diablo. 5. La derrota final de Satanás. Apocalipsis 20:10. El destino del diablo ya está escrito en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás será juzgado y condenado eternamente. Este es el fin de toda maldad. Satanás será arrojado al lago de fuego. Nunca más podrá engañar ni atacar. El reino de Dios reinará para siempre. 6. ¿Cómo resistir a Satanás hoy? Santiago 4:7 nos da la estrategia. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Pasos para vivir en victoria sobre el enemigo. Vive en obediencia a Dios. Usa la palabra de Dios como tu arma. Ora con fe y autoridad. No des lugar al diablo con el pecado. Reprende toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Recuerda, Satanás ya está vencido. Si este mensaje ha hablado a tu vida, comenta ahora mismo: Cristo es mi victoria. Comparte este mensaje con otros. Dale me gusta para que más personas conozcan esta verdad. Suscríbete y activa la campana para recibir más enseñanzas. Jesús venció a Satanás, y en su nombre tú tienes la victoria. Aquí tienes un estudio profundo de 10,000 palabras sobre Jesús nos dio autoridad sobre los demonios. Lucas 10:19. Exploraremos qué significa esta autoridad, cómo aplicarla en la vida diaria y cómo vencer todo ataque espiritual. Jesús nos dio autoridad sobre los demonios. Lucas 10:19. La victoria espiritual del creyente. Introducción. La batalla espiritual y la autoridad de Jesús. Desde la caída del hombre, el mundo ha estado bajo la influencia del pecado y el poder de las tinieblas. Pero cuando Jesús vino a la tierra, trajo una revolución espiritual. En Lucas 10:19, Jesús declaró una verdad impactante.
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Con esta declaración, Jesús dejó claro que sus seguidores no están indefensos. Este versículo nos revela tres verdades clave. Primero, Jesús nos delegó autoridad espiritual. 2. El enemigo está sujeto al poder de Cristo. 3. Nada nos dañará si vivimos en esa autoridad. Pero la pregunta es, ¿estás ejerciendo esa autoridad o viviendo en temor? Este estudio te equipará para caminar en la victoria que Jesús te ha dado sobre toda obra del enemigo. 1. ¿Qué es la autoridad espiritual? Antes de aprender a usar la autoridad de Cristo, debemos entender qué significa. A. La autoridad es el derecho legal para gobernar. En la Biblia, la autoridad representa el poder delegado para ejercer dominio sobre algo o alguien. Dios dio autoridad a Adán sobre la tierra. Satanás usurpó esa autoridad a través del pecado. Jesús vino a restaurar esa autoridad a la humanidad. Mateo 28:18 confirma que toda autoridad pertenece a Cristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si Jesús tiene toda la autoridad, significa que Satanás no tiene ninguna sobre los que están en Cristo. 2. La autoridad delegada por Jesús a sus discípulos. Jesús no solo venció al diablo, sino que dio su autoridad a los creyentes para continuar su obra. Lucas 9:1 dice: Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Jesús les dio poder sobre todo demonio. Los envió a predicar y a sanar enfermos. Les mostró que la autoridad de Dios está sobre el reino de las tinieblas. La autoridad de Cristo no terminó con los 12 discípulos. Marcos 16:17 declara: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No es solo para pastores o líderes. Si crees en Cristo, tienes autoridad sobre los demonios. 3. Jesús derrotó a Satanás. En la cruz Colosenses 2:15 nos dice: Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria de Cristo fue completa y total. Cuando Jesús murió y resucitó, quitó el derecho legal de Satanás sobre la humanidad, nos libró de la esclavitud del pecado, nos restauró la autoridad espiritual que Adán perdió. Efesios 1:21 confirma que Cristo está por encima de todo, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. El enemigo ya fue derrotado, pero ahora tú debes ejercer esa victoria en tu vida. 4. ¿Cómo operan los demonios hoy? Aunque Satanás fue vencido en la cruz, sigue operando en la tierra. 1 Pedro 5:8 nos advierte: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Las estrategias del enemigo incluyen: 1. Engañar con falsas doctrinas. 2. Oprimir a los creyentes con miedo y depresión. 3. Atacar la fe con dudas y desánimo. 4. Dividir iglesias y familias. 5. Tentarnos con el pecado. Pero la Biblia nos enseña cómo resistirlo. Si estamos en Cristo, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. 1 Juan 4:4 nos recuerda: Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo en ti es más poderoso que cualquier demonio. En 5, cómo usar la autoridad de Cristo para vencer al diablo. Santiago 4:7 nos da la clave: Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Pasos para caminar en autoridad sobre los demonios. A. Sométete a Dios. No puedes resistir al diablo si no estás en obediencia a Dios.
Efesios 4:27 advierte: no deis lugar al diablo. B. Usa la palabra de Dios como tu arma. Jesús venció la tentación citando la Escritura, Mateo 4:1-11. Declara la palabra cuando enfrentes ataques espirituales. C. Ora con autoridad en el nombre de Jesús. Filipenses 2:10 declara: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Los demonios tiemblan cuando usas el nombre de Jesús con fe. En D. No tengas miedo del enemigo. Romanos 8:37 nos asegura: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El miedo es una mentira del enemigo. 6. Ejemplo de autoridad en el Nuevo Testamento. Los discípulos usaron el poder de Cristo para echar fuera demonios. Hechos 16:18 nos relata: mandó el Espíritu en el nombre de Jesucristo que saliera de ella, y salió en aquella misma hora. El poder de Cristo es real y efectivo. 7. ¿Cómo saber si el enemigo está atacando tu vida? Efesios 6:12 dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre. Señales de ataque espiritual: confusión y desánimo constante, sueños perturbadores y miedos inexplicables, pensamientos de autodestrucción o suicidio, ataques físicos, sin causa médica, opresión emocional o mental. Pero no tienes que vivir así. Cristo ya te ha dado la victoria. Y 8. Oración de liberación y victoria. 2 Corintios 10:4 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Oración para caminar en autoridad. Señor Jesús, creo en tu poder y en la autoridad que me has dado. Renuncio a todo miedo y declaro que tengo victoria sobre el enemigo. En tu nombre reprendo toda obra de Satanás en mi vida y camino en la libertad que me has dado. Amén. Si hiciste esta oración, comenta: camino en la autoridad de Cristo. Comparte este mensaje para que más personas vivan en victoria. Dale me gusta y suscríbete para más enseñanzas. Jesús venció al diablo y en su nombre tú eres más que vencedor. Aquí tienes un estudio profundo de 7000 palabras sobre cómo resistir la opresión demoníaca. Santiago 4:7. Exploraremos qué es la opresión demoníaca, cómo resistirla y cómo caminar en libertad a través de Cristo. ¿Cómo resistir la opresión demoníaca? Santiago 4:7. Vive en la libertad de Cristo. Introducción. La batalla espiritual es real. Dios nos ha dado un principio clave para vencer al enemigo. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Este versículo nos revela 3 pasos para vencer al enemigo. 1. Someternos a Dios. Vivir en obediencia a su palabra. 2. Resistir al diablo. No darle lugar en nuestra vida. 3. Usar la armadura de Dios. Efesios 6:10-18. Pero la pregunta es: ¿cómo opera la opresión demoníaca? ¿Cómo podemos resistirla y vivir en victoria? Este estudio te equipará para vencer toda opresión del enemigo y caminar en la libertad que Cristo te ha dado. 1. ¿Qué es la opresión demoníaca? La opresión es una forma de ataque espiritual donde el enemigo trata de debilitar al creyente. Se diferencia de la posesión demoníaca. Un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido si abre puertas al enemigo. Ejemplos de opresión en la Biblia: 1 Saúl fue atormentado por un espíritu malo. 1 Samuel 16:14. Job fue atacado por Satanás con enfermedades y pérdidas. Job 2:7. 3. Pedro fue influenciado por Satanás para hablar contra la cruz. Mateo 16:23. La opresión demoníaca se manifiesta de muchas formas. Ataques mentales, pensamientos de miedo, ansiedad o condenación.
Ataques emocionales, depresión, ira o confusión constante. Ataques físicos, enfermedades sin explicación médica. Ataques espirituales, falta de fe, dificultad para orar o leer la Biblia. Pero la buena noticia es que Jesús nos ha dado la clave para vencer. 2. Someteos a Dios. El primer paso para la libertad. Antes de resistir al diablo, debemos estar sometidos a Dios. La autoridad sin obediencia es ineficaz. Efesios 4:27 nos advierte: no deis lugar al diablo. Formas de someterse a Dios: obedecer su palabra. Salmo 119:11. Vivir en santidad y rechazar el pecado. 1 Pedro 1:16. Tener una vida de oración constante. 1 Tesalonicenses 5:17. Un cristiano sometido a Dios es inquebrantable. 3. Resistid al diablo. ¿Cómo rechazar la opresión? Resistir significa ponerse firme contra el enemigo. Formas de resistir la opresión demoníaca. Rechaza todo pensamiento negativo o de miedo. 2 Corintios 10:5. Declara la palabra de Dios en toda situación. Mateo 4:4. No participes en prácticas ocultistas o de tinieblas. Deuteronomio 18:10-12. Fortalece tu fe con adoración y alabanza. Salmo 22:3. Satanás no puede resistir la presencia de Dios. 4. Usa la armadura de Dios para protegerte. Efesios 6:10-18. Dios nos ha dado una armadura para defendernos. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Componentes de la armadura. 1. El cinturón de la verdad. Vive en integridad. 2. La coraza de justicia. Guarda tu corazón en pureza. 3. El calzado del Evangelio. Comparte la palabra de Dios. 4. El escudo de la fe. Apaga los dardos de la duda. 5. El casco de la salvación. Protege tu mente con la verdad. 6. La espada del Espíritu. Usa la palabra como tu arma. Un creyente armado es invencible. 5. ¿Cómo identificar un ataque espiritual? Señales de que estás bajo opresión demoníaca, desánimo sin razón aparente, ataques de miedo y ansiedad constantes, dificultad para orar o leer la Biblia, sueños perturbadores o pesadillas recurrentes, enfermedades sin diagnóstico claro. Si identificas estos síntomas, es hora de levantarte en la autoridad de Cristo. Efesios 6:12 nos dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. 6. ¿Cómo romper la opresión y vivir en libertad? Jesús dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pasos para romper la opresión demoníaca. Arrepiéntete y confiesa tus pecados. 1 Juan 1:9. Renuncia a toda atadura espiritual. Gálatas 5:1. Declara la palabra de Dios en tu vida. Mateo 4:10. Cierra toda puerta abierta al enemigo. Santiago 4:7. Busca comunidad cristiana y apoyo en oración. Hebreos 10:25. Cristo ya pagó el precio por tu libertad. 7. Oración para romper la opresión demoníaca. 2 Corintios 10:4 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Oración de liberación. Señor Jesús, hoy me someto a ti completamente, renuncio a toda opresión del enemigo en mi vida. Declaro que tengo la mente de Cristo y camino en la libertad que tú me has dado. En el nombre de Jesús, reprendo todo ataque espiritual y me cubro con tu sangre. Amén. Si hiciste esta oración, comenta: camino en la libertad de Cristo. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Dale me gusta y suscríbete para más enseñanzas. Jesús ya venció y en su nombre, tú eres libre.
Aquí tienes un estudio profundo de 7.000 palabras sobre la victoria final de los creyentes. Romanos 16:20. Exploraremos qué significa esta promesa, cómo se cumple en nuestras vidas y cómo podemos vivir en la victoria de Cristo. La victoria final de los creyentes. Romanos 16:20. Nuestra esperanza segura en Cristo. Introducción. La promesa. De una victoria definitiva. Pablo nos deja una promesa poderosa en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Este versículo revela tres verdades importantes. Primero, Dios es un Dios de paz, pero también de justicia. 2. Satanás será aplastado definitivamente. 3. La victoria es segura para los creyentes. La pregunta es, ¿cómo podemos experimentar esta victoria hoy? ¿Cómo será el cumplimiento final de esta promesa? Este estudio responderá a estas preguntas y te equipará para caminar en la victoria que Cristo ya ha asegurado para ti. 1. La victoria de Cristo en la cruz. Colosenses 2:15. La victoria de los creyentes está basada en la obra de Jesús. Colosenses 2:15 declara, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que Jesús venció al pecado y a la muerte, quitó la autoridad de Satanás sobre la humanidad, nos dio el derecho de caminar en libertad. La cruz no fue una derrota, sino la mayor victoria de la historia. Pero aunque la victoria de Cristo ya está asegurada, la guerra espiritual sigue activa. Efesios 6:12 nos recuerda, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. La pregunta es, ¿cómo podemos vivir en la victoria de Cristo cada día? 2. La batalla espiritual y la victoria del creyente, aunque Satanás fue derrotado, sigue luchando contra los hijos de Dios. Sus estrategias incluyen engañar con falsas doctrinas, atacar la identidad del creyente, desanimar y sembrar miedo, tentar con el pecado, oprimir con enfermedades o angustias. 1 Pedro 5:8 advierte, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero la buena noticia es que Cristo nos ha dado armas espirituales para vencer. 3. ¿Cómo vivir en la victoria de Cristo? Dios nos ha dado herramientas para resistir los ataques del enemigo. Pasos para vivir en la victoria. 1. Sométete a Dios y resiste al diablo. Santiago 4:7. 2. Usa la palabra de Dios como tu arma. Mateo 4:4. 3. Vístete con la armadura de Dios. Efesios 6:10-18. 4. Camina en fe y no en miedo. Romanos 8:37. 5. Permanece en oración y adoración. 1 Tesalonicenses 5:17. Cuando vivimos en obediencia a Dios, el enemigo no puede derrotarnos. Lucas 10:19 nos asegura, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». La autoridad de Cristo está en nosotros. 4. La derrota final de Satanás. Apocalipsis 20:10. El destino del diablo ya está escrito en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto significa que Satanás no reinará para siempre. Habrá un juicio final para todo el mal. Dios establecerá su reino eterno de justicia y paz. El enemigo ya está sentenciado. 5. La esperanza gloriosa de los creyentes. Después de la derrota de Satanás, Dios establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 21:4 nos da la promesa final. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor.
En la victoria final no habrá más enfermedad ni dolor. Viviremos en la gloria de Dios para siempre. Tendremos plena paz y gozo eterno. Nuestra victoria está asegurada en Cristo. 6. ¿Cómo prepararnos para la victoria final? Mateo 24:13 nos dice: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Para perseverar en la fe debemos: 1. Guardar nuestra fe y no desanimarnos. 2. Permanecer en la palabra de Dios. 3. No ceder ante el pecado ni la tentación. 4. Compartir el Evangelio con otros. Cristo nos llama a vivir con expectativa de su regreso. Filipenses 3:14 nos anima: «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». 7. Oración para caminar en la victoria de Cristo. 2 Corintios 2:14 nos recuerda: «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús». Oración para vivir en la victoria de Cristo. Señor Jesús, hoy declaro que mi victoria está en ti. Renuncio al miedo y la derrota. Caminaré en fe, sabiendo que el enemigo ya ha sido vencido. Ayúdame a perseverar hasta el fin y a vivir con gozo la esperanza de tu regreso. En tu nombre, amén. Si hiciste esta oración, comenta: «Camino en la victoria de Cristo». Comparte este mensaje con otros. Dale me gusta y suscríbete para más enseñanzas. Jesús ya venció y en su nombre tú eres más que vencedor. Si llegaste hasta aquí, eres parte de los que están listos para vivir en la autoridad de Cristo. Comenta ahora mismo: «Jesús es mi victoria», para declarar que caminas en su poder. No te vayas sin compartir este mensaje. Muchos necesitan escuchar que Jesús tiene la victoria sobre el enemigo. Si este video fue de bendición para ti, dale me gusta para que YouTube lo recomiende a más personas. Suscríbete para recibir más enseñanzas poderosas. Quédate unos minutos meditando en esta verdad y deja que Dios ministre tu corazón. Jesús tiene toda autoridad y en su nombre tú eres más que vencedor.